7.5 en un lugar que entrábamos, ¿no? No le daban acceso. También a veces decía, ay, ¿por qué tengo 36 o 35,9? Ya mi temperatura es baja. Entonces, esa cultura de la normotemia fue muy buena en el COVID. Entonces, este tema de normotemia va dirigida a pacientes con quirófano y un producto que 3M lanza es el Belhoger. ¿Por qué la temperatura es un signo vital importante? Es muy importante porque nos da parámetros para saber nuestro estado físico. Cuando nosotros tenemos mucho frío, no baja, no desciende a 34. Si tuviéramos 34, pues no estuviéramos vivos. Desciende 2 grados, 36, 35,9 o 36. Casi la temperatura normal corporal es de 36,5, 36 si fuera extremadamente frío. Es un indicador vital en condiciones de nuestro paciente. El paciente que llega a quirófano está evaluado por los médicos. Está evaluado si va a ser una cirugía de urgencia, una cirugía programada. Entonces, para que el paciente se sienta de confort, es que entran unas pantallas, pues eso me interrumpo. Vamos a seguir. Entonces, el paciente debe de ir en óptimas condiciones para la cirugía. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos monitoreando la temperatura de nuestro paciente. Y sobre todo, monitorizar la temperatura de nuestro paciente cuando son cirugías largas, complicadas, que el paciente está sometido a 5 horas de cirugía, que tiene expuestos sus órganos a la intemperie, el estrés quirúrgico. Entonces, la temperatura corporal ideal de todo paciente es de 37 grados, como vemos en la pantalla. El descenso de la temperatura corporal por debajo de 36 nos está diciendo que nuestro paciente está hipotérmico, común que es en los procedimientos de cirugía mayor, más de 2 horas, y también aquí es muy importante que veamos la edad del paciente, el paciente pediátrico y nuestro paciente adulto mayor, y con patologías agregadas, que puede ser diabético, hipertenso o algún problema cardíaco. ¿Cuáles son las principales causas? Nosotros entramos a cirugía con uniforme quirúrgico, pero nuestro paciente entra con una bata, un camisón. Por general todos los quirófanos están fríos, el paciente viene estresado, está consciente. Entonces, eso también causa que el paciente diga, tengo frío. Entonces, esta sensación de frío es también cuestión del ambiente del quirófano, pero ya después que el paciente ya entra, que ya le hace el proceso de anestesia, que administran los medicamentos, como el propofol, ahora que está muy en boga el fentanil, esos medicamentos actúan a nivel cerebral en el bulbo raquídeo y hacen que disminuya la temperatura de nuestro paciente. Es una forma para también hacer vasoconstricción y evitar que el paciente sangre. Otra de las, también como les mencionaba, que las cavidades del cuerpo están expuestas. Vamos a ver una cirugía de útero, el útero está expuesto. Si va a ser una cirugía de intestino, está expuesto. Claro que hay cirugías de laparoscopía, que son cirugías cerradas. Y aparte no son de tiempo muy prolongada, pero cuando son abiertas, esas cavidades están expuestas. Cuando nosotros entran a cirugía, utilizan soluciones, se las está administrando al paciente para limpiar el área quirúrgica y realmente no están calientes, son infusiones frías. Cuando se transfunde el paciente, la sangre es fría, nunca se calienta porque va a ser coagulación. Entonces, esas serían las causas principales de que mi paciente esté expuesto a hipotermia. Entonces, 3M hace una innovación con el Belhoger y actualmente en el mercado existen métodos de calentamiento del paciente.
Tenemos el método pasivo-activo. Los pasivos son las mantas de algodón, los cobertores que le colocamos a nuestro paciente, los activos que son el aire forzado convectivo, que dispersa un aire tibio en la forma suave por la piel del paciente para proporcionar el calor. Y conductivos, que requieren bolsas calientes, colchones calientes, pero estos conductivos también nos pueden producir más lesiones a nuestro paciente. Entonces, el estándar de oro es el aire forzado, que es para el manejo de la normoterapia perioperatoria. El calentamiento con aire forzado es un método más efectivo para conservar la normotecnia. Vemos que el aire forzado llega a un cambio temporal de 4 al 4%, cobertores va disminuyendo. Aparte, esos cobertores no están estériles, ni el colchón con agua caliente, ni el cobertor de algodón, entonces nos puede causar otras situaciones dentro de la cirugía. El calentamiento forzado tiene una evidencia científica, más de 200 estudios sobre la seguridad y efectividad del calentamiento con el aire forzado, que incluyen 60 estudios aleatorios controlados. En 1987, la gama de Bell Hogger, primer sistema de calentamiento forzado en el mundo, y lo hace 3M. Todos estos equipos que se lanza 3M tienen un respaldo científico. Antes de que 3M lance un Tegaden, por decir, una Barcia HG, un equipo que vaya directo al paciente, tiene que tener evidencia clínica. El sistema de manejo total de temperatura de Bell Hogger consiste en una unidad de control de temperatura mediante el aire forzado. Este aire forzado tenemos el modelo 775 con un soporte rodante objetivo y otros accesorios. Y el componente más importante de este modelo son las mantas. Es un estándar de excelencia, el aire forzado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar con un Bell Hogger dentro de la cirugía, y la verdad da mucha seguridad tanto para el paciente como uno que lo está utilizando, y podemos controlar la temperatura de nuestros pacientes. Algo que yo les quiero decir, que nosotros tenemos un cliente pediátrico, hospital pediátrico, que le coloca las sábanas a nuestro paciente pediátrico. Ellos llegan muy irritados, no quieren colaborar, vienen fríos, vienen con su camisón. Entonces, cuando uno coloca al paciente en la sala posoperatoria, y le colocamos ya con la sábana, con el aire forzado, ellos disminuyen su estrés, colaboran mejor y su recuperación es más satisfactoria, menos agresiva. Tiene ventajas emocionales muy importantes, que tú tengas una cirugía, que tu cuerpo esté caliente mentalmente y físicamente. Entonces, también tiene la ventaja que estas unidades son pequeñas, ligeras y son fáciles de usar. No son complejas, ni que pesan 7 kilos, pero se colocan bien y son muy amigables dentro de la cirugía. Aquí tenemos el modelo 775, que tiene una dimensión de 33 por 35 y pesa 7.3. Aquí este modelo que vemos en la foto no trae el carrito de transporte. Vamos a suponer que mi cliente tenga 7 salas y yo necesito transportarlo, pues puedo tener 2 y los moviendo de acuerdo a mis cirugías, o tener uno en cirugía, de acuerdo al presupuesto de nuestro cliente. Entonces, y también algo muy importante, ¿no? El tiempo de cirugía de mi paciente. No va a ponerle un Bell Hogger si su cirugía dura 1 hora. Y si mi paciente está despierto, también hay que evaluar esa situación dentro de la cirugía. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo hace el aire forzado? Dice que tiene un flujo regular de alarmas auditivas visuales. Estas alarmas auditivas nos están avisando que pasó más de 38 grados o que tiene menos de 32. En la parte de arriba van a decir que manejan 4 temperaturas, 43, 38 y 32, pero son temperaturas ambientales. El termostato al final del tubo de la variación es más o menos 15 grados, que asegura la temperatura deseada. Entonces, en esta diapositiva vemos el panel que, si ustedes ven la foto, tiene un triangulito verde, ¿no?
Entonces, ahí se pone stand-by. Ahorita les voy a decir cómo se prende y se apaga, pero para que vayamos avanzando. Entonces, en el panel está el modelo 775, modos de temperatura de 43, 38 y 32. ¿Por qué? Porque yo voy a estar regulando la temperatura de mi paciente, no lo voy a tener a una temperatura de 43, que ya él tiene una temperatura corporal de 37. Yo lo voy a estar regularizando y le voy disminuyendo su temperatura como vaya avanzando en la cirugía. Si ya se va a despertar el paciente, es lógico que le voy a disminuir su temperatura y la temperatura corporal que el anestesiólogo me está diciendo está estable, entonces lo voy a trabajar de acuerdo a la temperatura corporal de mi paciente. A veces los mismos anestesiólogos ya no hay necesidad de estarlos supervisando, ellos ya saben y manejan el bell holder. Entonces esa es una ventaja porque ellos ya cuando esté el producto lo manejan a la temperatura, el anestesiólogo a la temperatura corporal de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, sabemos que el paciente está bajo anestesia, que mi paciente está hipotérmico, pero ya terminó la cirugía, ya están cerrando, entonces el anestesiólogo lo va a despertar. Entonces es cuando yo ya le voy a dar una temperatura ambiental, pero no le voy a quitar el bell holder hasta que mi paciente esté despierto, para que él mantenga esa temperatura en el posoperatorio. Entonces aquí es algo como técnico. Sus dimensiones, como mencionaba, es de 36 a 35, pesa 3.3, su temperatura de funcionamiento, la más alta es de 43 más menos 5 grados, media 38 más 1.5 grados, baja 32 más menos 5 grados, y acuérdense que esta temperatura es temperatura ambiental. Y la velocidad que hace que lance el aire, tenemos aquí el SFM 35-32, si la corriente de fuga. Cuando ustedes prenden el equipo, el aire no sale caliente, sale ambiental. Ya cuando empieza a funcionar el equipo, se empieza a calentar. Entonces, estos equipos tienen compatibilidad para un solo uso solamente en las mantas de 3M del bell holder. Entonces, ¿cuáles son las? Vamos a pasar, ya vimos el equipo, vamos a ver las características de las sábanas. La sábana, cuando ustedes la abren de la bolsa, es una sábana azul cielo, que es un color muy bonito. Yo creo que eso ayuda muchísimo también para el paciente, no es una sábana blanca. Esta sábana tiene filtros, está puntiaguda, porque en la parte de arriba, esos filtros que tiene, estos puntitos, filtran los líquidos que le pueden caer al paciente hacia abajo. Entonces, cuando se conectan las mantas, el aire hace un globo, infla el globo, pero en la parte de arriba del globo, que donde están los puntos, si vamos a ver que les haya caído isodine, solución fisiológica, no se le queda al paciente, sino desciende esa solución en la parte de abajo. Entonces, esta está recomendada para procedimientos de rutina, para cirugías muy complejas, para cirugías de ortopedia, de trasplantes de cadera, de columna vertebral o de una cirugía abierta de ginecobstetricia, una histerectomía, o pacientes que entras a cirugía laparoscópica y de repente dice el doctor, cirugía abierta. Entonces ya lleva 2 horas el paciente ahí, entonces cuando hacen cirugía abierta todo se cambia, en ese momento podemos hacer colocarle nuestra sábana o ponemos nuestra sábana, y como ya es abierta, pues ya empezamos con la normotermia. Entonces, su diseño es muy flexible, es muy fácil de usar, no es complejo, y va de acuerdo al tamaño del paciente, o sea, no vamos a poner una sábana más pequeña para un preescolar a una sábana de pediatría para un neonato. O sea, ahorita vamos a ver los tipos de sábanas. Como yo les mencionaba, tiene un patrón de perforaciones uniforme en toda la superficie de la manta que garantiza también el calentamiento uniforme. Es de látex, libre de látex. Hay muchos pacientes con alergia al látex, radiotransparente, son blandos su material. Entonces, su uso específico es un dispositivo diseñado para prevenir y tratar la hipotermia.
¿Por qué previenen la hipotermia? Porque hay pacientes que tienen mucho tiempo quirúrgico en hipotermia, nos puede producir una infección en herida quirúrgica. También mi paciente puede causarle un dolor cardíaco porque estuvo pues en hipotermia muy prolongada, y acuérdense que no nomás es el órgano, sino también el cerebro, el corazón, los pulmones, son los órganos vitales del paciente. Entonces todo es un sistema que el Bell Holger calienta. Y después de que nos sacamos a nuestro paciente de cirugía, podemos colocarle otra sábana para mantener la temperatura corporal de nuestro paciente. Nosotros lo que hemos observado, que ellos despiertan con, con más tranquilidad. No dicen, ay, tengo mucho frío, me duele la herida. Despiertan tranquilos. O sea, ese también es la ventaja de utilizar una sábana con calentamiento a nuestro paciente. ¿De qué están diseñadas las sábanas? Es de polipropileno, es antialergénico, doble cubierta tapizada. Como yo les digo, tiene una cubierta puntiaguda. Si vemos en la diapositiva, en la parte de arriba, no se percibe, pero es una cubierta. En la parte de abajo es como un colchón inflado. Así es. Entonces es antiestética, no causa toques, me dio toques, no. Es radiolúcida y es libre de látex. Bell Holger, sistema de manejo total de temperatura, está conformado por dos partes, una unidad de control de temperatura y la manta, que funciona con aire forzado. Esta última cuenta con 9 modelos, los cuales se mencionará a continuación. Entonces tenemos la manta abajo de nuestro paciente, la 545, la manta bajo paciente pediátrico, que también puede ser para adultos, la 555, 550. ¿Por qué les digo también para adultos? Porque pues casi la general nosotros las mujeres somos bajitas, entonces el tamaño es de 1.50. Entonces, bien que cabe una mujer delgada en esa manta pediátrica, y la más que se utiliza en el mercado es la 555 y la 550. Es la que tiene mejor precio, es la que más cliente busca, porque pues se da la comodidad. También yo no digo que nosotros no trabajemos las demás sábanas, pero esta es la que le he visto y que al cliente le gusta. Pero también tiene la sábana para abajo de una litotomía, que puede ser vaginal la cirugía, pero nuestro paciente está en calentamiento. Una abajo del paciente con acceso completo, que no se va a hacer una cirugía que tenemos que mover a nuestro paciente de un lado a otro. Entonces ese es lo que nos da esta sábana. Es la modelo 550 que yo les mencionaba. Es una sábana que es estándar, que mide 1,52 por 81, como les mencionaba, un peso de 136, y es un cobertor plástico de 61 por 61. Aquí vemos donde dice la foto acceso completo, vemos en la foto que tiene dos entradas. Tiene dos entradas porque no sabemos, bueno, sabemos la cirugía, pero la comodidad del anestesiólogo. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Necesito que tú me des espacio y conecta el equipo en la parte inferior, en los pies. Entonces conecto mi Bell Holger en los pies para no estorbar ni al cirujano ni a anestesiología. Por eso tiene dos entradas, en la parte de la cabeza y en la parte inferior en los pies. Podemos utilizar de acuerdo a lo que nos indique el paciente, perdón, el médico. Estas entradas tienen un seguro, no es un seguro, sino es como una etiqueta que tú le abres la sábana y está esa etiqueta, y tú le retiras en donde yo voy a colocar mi conexión de la manguera. Y la otra dejamos así porque no se escapa el aire, pero por estética pues ya se deja, no se abre. Entonces, tiene un sistema de drenaje. Aquí vemos el paciente pediátrico, neonatal, que nació con una atresia esofágica y que es urgente que entre a cirugía, paciente con intubación, paciente complicado, que está hipotérmico, le pongo mi sábana del Holger,
Y aquí lo importante, aquí no tiene este paciente un tubo endotraqueal, pero ustedes ven en la foto, en la parte de arriba, en su cabecita tiene una manta de plástico. Esta manta de plástico solamente se coloca en pacientes con asistencia ventilatoria. Sabemos que todos los pacientes que entran a una cirugía complicada va a tener tiene que estar entubado. Entonces se coloca en la parte de arriba para evitar que se pierda calor. Eso también es de acuerdo al criterio del médico. El médico va a decir, no, necesito la vía abierta, tengo catéteres, no es necesario que el paciente por abajo esté calientito en la parte del tórax, en la espalda, en los glúteos. Aquí vemos en esta diapositiva que tenemos la manguera conectada en la parte de arriba, así se conecta. O sea, quito unas entradas que tiene de papel y ya conecto mi manguera. Y este paciente se prende el equipo, empieza a calentarse el aire, entra el aire, se infla el colchón y ya empieza la cirugía. Entonces aquí vemos lo que yo les dije, que las sábanas tienen 2 puertas de entrada. Entonces es muy noble la sábana, es muy fácil. Entonces también tenemos mantas operatorias sobre el paciente. Esas son recomendadas para cirugías de toras de arriba. A lo mejor es un trasplante de pulmón o una pleurectomía, o le van a hacer una cirugía de columna, pero yo necesito que mi paciente esté caliente, que mantenga la temperatura corporal, y ya le coloco esta sábana. Modelo es la 325, 52 por 91, tiene un peso de 133 y cobertor plástico pues no aplica. Entonces, tenemos la manta de la parte inferior que vimos ahorita, la manta 317 y la 310 son posoperatorias en recuperación. Si yo quiero continuar con mi paciente a que se restablezca, le pongo una manta. La manta que se coloca en quirófano no se traslada a recuperación. No, la manta se desgarra por el peso del paciente. Acuérdense que es de ¿cómo explicarle? Su diseño no es para soportar peso, es para soportar un aire que es ligero y que está abajo del paciente, se puede desgarrar, que dije, ay no, yo lo voy a pasar con la manta y ya lo paso allá, no, la manta se puede desgarrar. Entonces, no sabemos, a lo mejor un pediátrico sí, ¿no? Que yo lo pueda abrazar y lo llevo, pero ya una persona de 60 kilos, pues se desgarraría la sábana. Entonces yo no les recomiendo eso, y por eso hay mantas posoperatorias. ¿Cómo lo voy a hacer? Una de las cosas que yo he visto, dice, bueno, aquí está el equipo y cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a encender. Pues se conecta en una unidad con contacto aterrizado. Verifico que la luz de standby esté encendida. Yo ya tengo preparada mi sábana abajo de mi paciente. Mi paciente debe de estar seco, no debe de tener, por eso tienen esos hoyitos las sábanas, para que no quede líquido corporal en el paciente. Entonces debe estar seco mi paciente. Claro que yo recomiendo pues que no usemos tanto el líquido para mojar al paciente, ¿no? Utilizar una manta por paciente, no reutilizarlas, porque podemos producir infecciones cruzadas. Me puede decir, no, la esterilizo, pero pues ¿cómo vas a reutilizar una sábana que ya lo utilizó un paciente que tuvo fluidos corporales, que tuvo 6 o 7 horas bajo del paciente? Entonces no es recomendable. Colocar la manta sobre la mesa quirúrgica con de la etiqueta de abajo hacia arriba. Les voy a decir, yo tengo mi paciente, ¿cómo voy a poner mi sábana? Tengo mi mesa, abro mi sábana y en la parte de atrás de la sábana trae unas tiras, 2 tiras superiores. Quito la tira de arriba, que es para fijar la cabeza, y en la parte de abajo para fijar la parte del tórax de mi paciente. Estas tiras no van contacto con el paciente, en la parte posterior de la sábana, en la mesa, para que la sábana no se mueva, no ande bailando.
Entonces, fijo mi sábana en mi mesa, tiene unas alitas, la pongo abajo del colchón de la mesa y ya puedo traspasar mi paciente a la mesa con mi sábana. Entonces dice, colocar al paciente asegurando que la cabeza quede en la marca de la sábana, posicionarlo, conectar la manguera a la manta del puerto deseado, asegurando que el puerto no utilizado en caso que la manta tenga 2 puertos y esté ocluido, debe estar ocluido. Conectar la manguera a la manta del puerto deseado, asegurando que el puerto no utilizado, creo que repetir la información, perdón. Seleccionar la temperatura deseada ya, entonces ya cuando ya tengo mi paciente en la sábana, yo ya voy a programar mi equipo de Bell Hogger a qué temperatura corporal deseo. Por lo general, cuando mi paciente todavía no tiene anestesia, no está anestesiado, es un ambiente térmico, porque luego dice, ay, tengo mucho calor. Acuérdense que yo les mencionaba que el efecto de los medicamentos de anestesia, lo que hace que mi paciente esté hipotérmico. Esa es la verdadera causa de hipotermia. Entonces, a veces cuando no se calentaba el paciente con Bell Hogger, con aire comprimido, el médico les decía a las enfermeras, caliéntame en el microondas, solución fisiológica, porque está muy frío el paciente, tiene 34, 35, hay que subirle la temperatura y córrele, ¿no? Entonces, todo esto se acabó con Bell Hogger, todo es ya más meticuloso, más dirigido al confort de nuestro paciente. Entonces, nosotros, el Bell Hogger va a ir de acuerdo a la cirugía del paciente. Les mencionaba que ya cuando el doctor va despertando a nuestro paciente, entonces ya es cuando le va a disminuir la temperatura corporal. El paciente ya tiene 36, entonces ya es compatible con la vida. En caso de utilizar cojines para posesionar o sujeción para el paciente que lo tenga que movilizar, estos cojines deben de estar debajo de la manta para que no ocluyan todos los canales de aire. Otra de las ventajas es de que tengo un paciente obeso, ¿no? Y tiene unas piernas grandes y ocluye la sábana. Dice, no va a fluir el aire. Sí fluye, a lo mejor no con tanta intensidad en las piernas que están muy pesadas, pero sí fluye el aire en todo el resto de la manta, no lo ocluye. ¿Cómo utilizar la manta sobre el paciente en quirófano? Colocar la manta con las perforaciones hacia el paciente, fijar la manta a la piel del paciente mediante cintas adhesivas provistas en la misma para evitar el paso de aire hacia el sitio operatorio. Conectar la manguera a la manta del puerto deseado, asegurando que el puerto no utilizado en caso de mantas de 2 puertos esté incluido con el tapón provisto. Y seleccionar la temperatura que el panel nos está dando. Entonces, la cubierta plástica ¿se acuerdan que estábamos hablando del paciente pediátrico que tenía una cubierta, que se le pone una cubierta plástica? Solamente esa cubierta se le pone a pacientes con intubación y que el médico, el anestesiólogo lo permita, porque es su área de trabajo. Las líneas vasculares puede traer un central en la yugular, la intubación, tiene que tener visibilidad, que esté bien intubado, que no tenga algún problema, entonces eso va a depender del médico. En caso de utilizar cojines para posicionar o sujeción para el paciente, asegurar que éstas queden por debajo de la manta térmica o que no ocluyan todos los canales de aire. Entonces, ¿qué precauciones voy a tener cuando yo utilice el Bell Hogger? Nunca utilicé la unidad de calentamiento sin uso de las mantas. Eso quiere decir que no lo puedo utilizar si no son con las mantas, si yo lo prendo y puedo calentar el quirófano. Aquí en la diapositiva donde yo les puse las cuestiones, me voy a adelantar. Más abajo, aquí. Algo que a lo mejor lo hice rápido, ¿no? Pero es importante para ustedes que se dedican a este negocio. Los filtros, el Bell Hogger tiene un filtro en la parte la parte de atrás. Este filtro se tiene que cambiar cada 6 meses. Este filtro se ensucia con el aire. Recordemos
que el aire está contaminado con partículas y esas partículas se atrapan con el filtro. Entonces, cuando es nuevo, tú puedes abrir tu filtro, abrir el equipo y tu filtro es negro, bien, pero ya después de unos 300 usos, tu filtro parece el filtro de la aspiradora. Entonces, estos filtros es muy importante que se le cambien. Entonces, en esa parte todo tenemos que estar al pendiente de nuestros equipos. No, 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 no. Ahí, ahí. Entonces yo les mencionaba que a veces se dice la enfermera, ay, está muy frío, vamos a calentar el quirófano con Bell Hogger, así. No, Bell Hogger es para con el utilizo de las mantas y es para nuestro paciente. El utilizar la unidad Bell Hogger con con otras mantas o mantas de Bell Hogger o con otro tipo de unidades de calentamiento puede ocasionar lesiones térmicas para nuestro paciente. Acuérdense que nosotros estamos manejando calor, temperatura. Por eso es importante y el Verhoeven maneja la temperatura ambiental, no se excede. Y si yo pongo otra manta de otra empresa, pues a lo mejor no sé cómo vaya a funcionar y pueda quemar mis pacientes. Utilizar una sábana por paciente, la reutilización de las sábanas en diferentes pacientes eleva el riesgo de infecciones cruzadas. No utilizar la cubierta de plástico sobre la cabeza en pacientes no entubados. Nunca colocar sábanas o mantas entre el paciente y la manta térmica. Cambia el filtro de la unidad en tras de 1 año o 500 horas de uso. También por el uso del Bell Hogger también se queman las mangueras. 3M tiene el servicio de los consumibles. Si ustedes tienen un equipo de Bell Hogger y su cliente dicen, oye, mi manguera ya está quemada, 3M les vende las mangueras para utilizarlo. O sea, no es así como diga, ya esta manguera ya no me va, ya no, ya está quemada y ya no puedo utilizarlo. 3M vende las mangueras. También los filtros. Las mantas, ¿cuáles son las cuestiones? Las mantas para calentamiento pueden ser utilizadas, ya mencionamos que no. ¿Cuánto peso soporta la sábana? Las sábanas solo son para el calentamiento del paciente, no se debe utilizar como sábanas de traslado porque se pueden desgarrar. Se puede usar la unidad de calor más que otras mantas, ya hablamos que no. Y tenemos que tener mucho cuidado en no producirle quemaduras a nuestro paciente. Aquí vemos una diapositiva. Entonces, solamente que yo no haga las cosas correctas pueda causarle un daño a mi paciente. Entonces, cada vez que yo encienda el bell hogger, tiene que estar bien conectada la manguera con la sábana. Esa es una precaución que yo tengo que tener en la cirugía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de bell hogger? Que mi paciente va a estar nomotémico, va a despertar más tranquilo, su recuperación física va a ser con mejores parámetros vitales. Al principio cuando llegó Bell Hogger, los médicos, todo causa pues controversia. Dicen, no, es que hay mucho calor, no esto, pero ya viendo los beneficios que ellos mismos ven, cómo el paciente entra con estrés y cómo el paciente colabora en el preoperatorio y en el transoperatorio, el anestesiólogo no está estresado porque su paciente está hipotérmico y ven que el paciente se recupera y que su recuperación es favorable para él. Sabemos que, pues, de acuerdo a la patología del paciente, pero este es un beneficio que le da a nuestro paciente. Es una oportunidad para que ya no digan, ay, es que cuando me operaron tuve mucho frío y no me hicieron caso. No, ya ahorita 3M hace esta innovación de Bell Hogger. Entonces, este es mi tema. Sí me gustaría saber si tienen algunas preguntas. No sé si tengan algunas preguntas que pueden irlas dejando ahí por el chat para ahorita nos ayude María a contestarlas. Luego les mando me mandan un correo y les mando la presentación, porque creo que
Sí, es importante que ustedes tengan la presentación. Creo que no tienen preguntas, pero igual dinos Ah, dónde pueden encontrar todo ese tipo de productos. en 3M, Ese- con esta Josie en Comersa. Nosotros Comersa somos distribuidores autorizados de 3M y esta Josie trabaja en Comersa en Guadalajara. También nosotros tenemos sucursal en Monterrey, en la Ciudad de México y en el Bajío, en Querétaro, en Morelia, en Guanajuato. Sí, entonces, pues ahorita el contacto directo sería con Josie, que tenemos este equipo. Sí, creo que hable más, ¿verdad? Y bien el tema. No, No está tienen bien. dudas. Creo que no tienen dudas hasta por aquí, solamente muchas felicitaciones. Gracias por la ponencia, gracias, excelente presentación. Ok, gracias. Pura felicitación. Creo que por el momento no tienen preguntas nuestros asistentes. Sí, Entonces, yo creo que vamos a dar por finalizada el tema. Y no sé si gustas dejarnos tus redes sociales o algún correo en el cual te puedan contactar por si tienen alguna duda o algún pues ahora. Sí, ahorita, espérenme, les envío mi correo. Ya el correo que me llegue, le reenvío la presentación. perfecto. Es que no traigo mis lentes. Espérenme Sí, tantito. no pasa nada. Igual lo podemos compartir aquí por el chat. Y mientras, pues, Ahorita ya se la pongo. sí, claro que sí. Es R Zavala 3M. Yo trabajé en 3M como asesora y ahorita estoy trabajando en Comersa. gmail.com. Entonces, si gustan mandarme un correo y yo en este correo les mando la presentación. Que ya lo escucharon a María, entonces si gustan mandarle un correo porque tienen alguna duda o algo, no duden en contactarla. Muchas gracias María y excelente tema, la verdad que Sí, en cualquier tema que tengan dudas de 3M, de los productos 3M, me pueden contactar. muchas gracias María, excelente día. Sí, sí, hasta luego.